Laboratorio de Óptica por Juan Camilo Abuzaid, Alejandro Borrero, Daniel Martín y Esteban Moreno. La óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de las radiaciones electromagnéticas, sus características y sus manifestaciones. Abarca el estudio de la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción y la formación de imágenes y la interacción de la radiación con la materia. El primer experimento que se realizó fue el de formación de imágenes en lentes, en donde tenía como objetivo hallar el foco de diferentes imágenes. Para esto se tuvieron en cuenta materiales tales como los lentes o los espejos, y asimismo se usó un reflector que proyectaba 6 imágenes, las cuales al pasar por el lente o el espejo nos llevarían a tener el foco, que sería el punto en donde todas las luces se interceptarían. Ahora bien, los resultados de los focos en esta prueba, en los diferentes experimentos, fueron de la siguiente manera. Para el experimento 1, que fue el espejo convergente, el foco sería 34 centímetros. Para el espejo 2, que sería más pequeño, sería también un lente convergente y sería de 8,5 centímetros. Finalmente, para el experimento 3, que era un foco divergente no tan grande, el foco, al ser divergente, la imagen no se voltea, por lo cual es difícil encontrar el foco. La imagen solo se agranda, por lo cual no es posible dar un dato exacto de cuál era el foco en este punto. Ahora bien, podemos comenzar nuestro análisis entendiendo que en el lente convergente biconvexo el foco se encuentra posterior al lente, mientras que en un lente divergente el foco estará antes del mismo lente. Esto se da porque en el lente convergente la luz se dispersa después de pasar por el lente, generando así el foco en el lado por el que viene la luz, mientras que en el lente convergente se unen después del lente, ya que los rayos de luz atraviesan y cuando atraviesan el lente simplemente se juntan después de este. Ahora bien, para el caso del espejo, encontramos que cuando la luz llega a este se refleja en sentido que se dispersan los rayos de luz, por lo cual encontramos que el foco va a estar después o posterior al espejo y no antes. El segundo experimento fue el de determinación del índice de refracción de un material determinado utilizando la ley de Snell. Los materiales en este caso fueron un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero y un rectángulo, los cuales mediante un láser fueron proyectados. Para esto se utilizó el láser con el fin de encontrar los puntos en los que el láser rebotaría para posteriormente hallar los ángulos de refracción y el ángulo crítico, con el fin de comprobar la ley de Snell. Más adelante en el ejercicio de reflexión y refracción pudimos tomar diferentes datos por las herramientas presentadas. En un principio encontramos el índice de refracción del objeto. Esto se hizo con el triángulo en donde se refractaba el láser. En un principio medimos el ángulo con el que entraba contra la perpendicular que se formaba y el ángulo con el cual se refractaba dentro del objeto. Y como sabemos que el índice de refracción para el aire es 1, pudimos calcular el índice de refracción del objeto. El ángulo con el cual entraba el láser era de 36 grados, mientras que se refractaba con un ángulo de 23 grados. Y al reemplazar en la ecuación de Snell y despejar n2, obtuvimos que el índice de refracción de los objetos era de 1,57. Además, en este punto obtuvimos el dato con el cual el objeto salía, el ángulo. Primero determinando la perpendicular en donde salía el láser, después haciendo una suma de ángulos internos para obtener el ángulo entonces debía ser de 37 y se refractaba al volver al aire con un ángulo de 48,67. Lo que hicimos después fue ver cómo se refractaba el láser en un rectángulo. Para esto usamos el índice de refracción que habíamos usado antes y lo que buscamos fue el ángulo interno frente a la perpendicular del objeto y el ángulo interno antes de salir, también respecto a la perpendicular. Lo que intentamos encontrar era el ángulo con el cual entraba y salía externos al objeto. También usamos la ecuación de Snell y como los ángulos internos eran de 28 grados
En ambos casos, los externos nos dieron igual y obtuvimos que eran de 43,96 grados. De último realizamos un experimento con un triángulo equilátero para que el láser se reflejara con un ángulo de 90 grados, entrando y saliendo perpendicular al objeto. Esto se realizó para aplicar otra vez la ley de Snell y encontrar el ángulo con el cual debía llegar la luz, sabiendo que se buscaría el ángulo límite para que el láser entrara perpendicular. Desde entonces al reemplazar en la ley de Snell, obtuvimos que tenía que entrar con un ángulo de 39,56 grados dado el índice de refracción del objeto. El tercer experimento, conocido como formación de imágenes en espejos, buscaba que mediante tres tamaños diferentes de espejos de diferente forma, tanto convexos como cóncavos, se hallara el foco del mismo. Para esto se utilizaron una regla con la cual se mediría finalmente el foco y los espejos. Los resultados fueron los siguientes. El foco del lente convergente biconvexo fue 23,5 centímetros. Para el lente divergente fue 14,25 centímetros y para el espejo convexo divergente sería de 12,5 centímetros. En este experimento el proceso fue el siguiente. Primero, colocar una regla enfrente de uno en donde la distancia 0 se encuentre cerca a los ojos. Y segundo, comenzar a alejar el espejo hasta el punto en el que la imagen se vea borrosa. En ese momento significa que está el foco de determinado espejo y que la imagen comenzará a reflejarse de una manera distinta. Y unos centímetros más allá del foco, la imagen se invierte y unos centímetros más cerca del foco, la imagen es completamente recta de acuerdo con lo que se ve en el espejo. En esta parte del laboratorio, lo que se determinó fue que con el lente convergente el foco estaba más alejado y que con el lente convergente más pequeño el foco estaba mucho más cerca hacia las distancias que estábamos midiendo de acuerdo con nuestra cara. Y finalmente, el lente divergente no logramos determinar la distancia del foco y en esta parte determinamos que hay un margen de error debido a que las distancias que nosotros apuntábamos con los brazos o con la regla no nos mostraban ningún cambio y en todo momento se veía borroso. El experimento número 4 fue el número de imágenes que se forman en dos espejos planos que forman un ángulo entre sí. Para este experimento se colocaron dos espejos con un mismo eje, el cual se podía ampliar, y con un transportador se medía el ángulo, incrementándolo y aumentándolo. En la mitad de estos dos espejos había una vela, y desde un mismo punto se tomaron imágenes acerca de cuántos reflejos se veían en los espejos conforme se iba aumentando o disminuyendo el ángulo. Los resultados de este experimento fueron los siguientes. Para la prueba 1, con un ángulo de 25 grados entre ambos espejos, se encontraron 11 reflejos. La prueba 2, un ángulo de 45, se encontraron 6 reflejos. En la prueba 3, con un ángulo de 65, también se encontraron 6 reflejos. En la prueba 4, con un ángulo de 85, se encontraron 4 reflejos. Y en la prueba 5 y 6, con ángulos de 105 y 124, se encontraron solamente 2 reflejos. Este experimento tuvo un montaje mucho más sencillo. Era una vela en el medio de dos espejos que tenían un mismo eje de rotación. En el eje de rotación tenía dos posibilidades de medir los grados. Sin embargo, nosotros lo tomamos por adentro y así comenzamos a aumentarlo de a 20 en 20. Lo que pudimos determinar en este caso es que entre menor fueron los grados, se veían mucho más imágenes reflejadas de la vela en los espejos. En cambio, entre más se aumentó el grado entre los dos espejos, las imágenes de la vela eran mucho menos que al principio del experimento. El experimento número 5 fue la combinación de lentes, en el cual se colocaron tres diferentes lentes a una determinada distancia de un reflejo de luz que formaba una determinada figura. En este experimento se iban cambiando las distancias de los lentes. Algunos de ellos eran cóncavos y otros eran convexos. Y el experimento buscaba ver cómo las determinadas distancias y el foco del lente con sus determinadas características variaba el reflejo de la figura. En el ejercicio con los diferentes lentes hicimos tres diferentes situaciones. En la primera, el objeto era el número 4.
que estaba junto a las de luz. Luego pusimos un lente convergente con un foco de 10 centímetros a 13 centímetros del objeto. Un lente divergente con foco de 15 centímetros a 24 centímetros del objeto y un lente convergente a los 45 centímetros del objeto. Este último tenía un foco de 20 centímetros. La imagen final se presentó a los 85 centímetros de la imagen inicial y esta se veía invertida. En el segundo experimento solo usamos dos lentes, uno divergente de foco de 15 centímetros a los 65 centímetros de la luz y después a los 16,5 centímetros pusimos un lente convergente de foco de 10 centímetros. Para esto la figura que usamos fue una L mayúscula, la cual también se mostró invertida al final. En el último experimento usamos un círculo a los 28 centímetros. De este le pusimos un lente convergente con un foco de 20 centímetros y a los 45 centímetros de la imagen inicial le pusimos un lente divergente con un foco de 45 centímetros. La imagen final se encontraba a 103 centímetros y estaba más grande de la inicial. La situación de los láseres se tuvo en cuenta lo que en clase denominamos reflexión total interna. Cuando la luz pasa de un medio más denso con índice de refracción número 1 a otro medio menos denso con índice de refracción número 2, el rayo de luz incidente se refracta de tal modo que no es capaz de atravesarse la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente y quedando, digamos, confiado totalmente el haz luminoso en el medio más denso por cuyo interior se propaga. Para este fenómeno es necesario que el ángulo del rayo de la luz incidente respecto a la normal sea mayor o igual al ángulo de incidencia crítico. Para este ángulo, el ángulo de salida del rayo reflejado alcanzará los 90 grados. Para todos los ángulos de incidencia mayor que este ángulo, la luz deja de atravesar la superficie entre ambos medios y es reflejada internamente de manera total. Como se vio en el laboratorio, el experimento en donde se determinó el índice de refracción del material utilizando la ley de Snell, la luz no se refracta sino que se refleja, siendo este el comportamiento de la luz en dicha situación. Ahora bien, en la situación donde se tuvo en cuenta la formación de imágenes en espejos esféricos, el comportamiento de los rayos fue el siguiente. El rayo que incidió pasando por el centro de la curvatura se reflejó sobre sí mismo. El rayo que incidió paralelo al eje principal se reflejó pasando por el foco y el rayo que incidió pasando por el foco se reflejó paralelo al eje principal. En el espejo convexo, la imagen que se formó fue virtual y en este tipo de espejos siempre la imagen será virtual, ya que se genera por las prolongaciones de los rayos trazados, derecha y de menor tamaño que el objeto. El espejo esférico cóncavo se caracteriza porque cuando incide sobre la luz de rayos paralelos, los refleja haciéndolos convergir en un punto denominado foco, situado a una distancia igual a la mitad del radio curva del espejo. El espejo esférico convexo, por lo contrario, hace divergir los rayos reflejados, pero de modo que son las prolongaciones de los rayos reflejados las que pasan por el foco. En el caso del experimento relacionado con la combinación de lentes, podemos concluir que el comportamiento de la luz es muy particular en la medida en que cuando ésta pasa por una combinación de lentes se genera un aumento o magnificación de la imagen, cuando pasa de la primera a la segunda lente y así sucesivamente. Entre más grande sea el número de combinaciones, el producto de ellas provocará un aumento en el tamaño de la imagen. Y finalmente, para la situación de número de imágenes que se forman en dos espejos planos forman un ángulo entre sí. Podemos concluir que si se colocan dos espejos planos formando un cierto ángulo entre sí y entre ellos se coloca un objeto, se pueden observar varias imágenes dependiendo su número del ángulo que formen entre sí los espejos. En este sentido, medida que el ángulo era más pequeño, aumentaba el número de imágenes. Con respecto a los datos medidos durante la práctica del laboratorio, estos, al no ser precisos, pudieron alterar de algún modo los resultados obtenidos. Por ejemplo, en la parte cuyo objetivo era hallar ángulos, en este punto del experimento pudimos haber medido no perfectamente, por lo que esto, digamos, pudo haber influenciado en la parte teórica o de procesos que realizamos con los datos de la práctica del laboratorio. Asimismo, cuando buscamos el foco a partir de los espejos y la regla, pudimos encontrar el mismo problema, ya que no era preciso el foco
en el espejo divergente.